En realidad, la arquitectura y el paisaje son dos materias que tienen mucha composición artística entre ellas y como tal, entonces tienen una relación fantástica efectivamente en esto, el arte. Creo que el paisajismo como tal puede manipular de alguna manera esa integración arquitectónica de todas estas estructuras en el contenido natural en donde nosotros vivimos, en nuestro hábitat, y la arquitectura como tal entonces es un espacio que recibe a las personas que están habitándolo o usándolo para también hacerlo sentir en un hábitat natural. Por eso es que creo que esa comunicación y esa comunión que tiene que existir entre estas dos materias es indispensable. En nuestros proyectos normalmente nosotros siempre proponemos algún espacio vegetal, no solamente dentro de la arquitectura, sino también nos preocupamos muchísimo de que estos alrededores o los espacios que se puedan encontrar inmediatos a la propuesta arquitectónica construida estén trabajados en la parte del paisaje para que la integración de todas estas estructuras sea mucho más amigable y confortable con las personas. Es indispensable, por cierto, situarnos en el lugar en el cual se está desarrollando el proyecto. Nosotros tenemos proyectos que se han hecho en diferentes partes y latitudes, entonces, claro, todas ellas deben tener una investigación a priori a su ejecución. Eso también creo que es una de las cosas más interesantes de la arquitectura y del diseño, porque nos hace conocer muchísimas cosas sobre todo. A la final terminamos investigando muchísimo sobre cómo se va a desarrollar un proyecto, y los proyectos además son de infinitas posibilidades. Hemos hecho viviendas, hemos hecho centros comerciales, hemos hecho panaderías, hemos hecho cementerios, hemos hecho una serie de cosas y en diferentes latitudes. Por eso entonces es que la parte cultural y la parte natural tienen que ser previamente investigadas para saber de qué manera se va a insertar primero la parte arquitectónica y después la composición paisajística también, para que sea acorde al espacio, ¿no? Nosotros normalmente nos asesoramos con arquitectos de paisaje y personas que tienen amplio conocimiento sobre la parte botánica para poder así tener un resultado correcto. A veces somos tan caprichosos, por ejemplo, y recuerdo un proyecto en particular que se llama La Casa de los Arupos, en el cual nuestra propuesta es de una casa en color negro y en colores grises, y la intención de esta casa es que tenga árboles en color rosa alrededor. Y esa es nuestra intención arquitectónica. Entonces de ahí pasamos a el paisajista y al botánico que nos dicen, ok, ¿en dónde está ubicado? Encontramos ya la ubicación exacta, sabemos cuál es el clima que tiene lugar, cuál es el tipo de ambiente que ahí existe, por dónde sale el sol, el soleamiento, vientos, etcétera, para poder de esa manera después identificar el árbol o la especie vegetal que efectivamente vaya a cumplir con esa necesidad arquitectónica de que los árboles sean rosados junto a una casa negra. Así que creo que es una suerte de coordinar muchísimas materias, ¿no? Y muchísimos profesionales, por cierto, porque no es algo que se puede desarrollar solamente a partir de Paul Vázquez. Yo soy solamente una cara que está frente a INAI Arquitectura, pero detrás de nosotros están muchísimos técnicos que con su experticia justamente hacen que se puedan dar estos proyectos y se puedan materializar. Ahora los espacios efectivamente tienen que ser multifuncionales para poder abarcar mayores necesidades que pueda tener una persona. Así es entonces que nosotros diseñamos, por ejemplo, un lugar que en la mañana pueda ser un espacio para desayuno, en la tarde se convierte en un espacio para realizar deberes con los niños, en la noche ya es un lugar para ver películas o para jugar o para lo que pueda ser, ¿no? Que se pueda convertir diametralmente desde un estudio en donde tengo que estar totalmente concentrado hasta un lugar totalmente lúdico en donde podamos estar y divertirnos con nuestros hijos. Así que nuestra función es identificar la manera en la cual estos espacios efectivamente se pueden transformar. El mobiliario, la iluminación y el paisaje nos ayuda justamente para que esto suceda, ¿no? Así que es una cuestión de sensaciones también, que me parece súper atractivo, el poder ir modificando y mutando el espacio a lo largo de las horas y del día, y que esto se sienta a través de la iluminación de los muebles que van cambiando y a través del paisaje, como este también puede ir acondicionándose de una manera diferente a cada uno de los lugares, hace que se vea súper interesante. Esa es nuestra misión.
no hay nada más perfecto y a la vez imperfecto que la naturaleza misma. Nosotros muchas veces nos podemos inspirar, por ejemplo, en algo que tiene que ver con la naturaleza y cuando analizamos su estructura nos damos cuenta de que no hay simetrías absolutas, de que no hay equilibrios absolutos, sino de que todo tiene una libertad fantástica y es así. Eso es lo natural justamente. Entonces, cuando tenemos que hacer una selección de elementos vegetales o de la forma en la cual estos elementos vegetales van a estar insertados dentro de la arquitectura, existen amplísimas posibilidades. Nosotros hemos podido recrear jardines japoneses, por ejemplo, hemos podido recrear espacios con agua, en donde tenemos nenúfares flotando, y una serie de cosas dentro de nuestros proyectos. Depende muchísimo de cuál sea la intención original y ahí tenemos que responder a un concepto que se lo tiene que analizar previamente a la propuesta. El concepto nace después de haber hecho una entrevista que normalmente es muy larga para conocer cuáles son las necesidades y no solamente necesidades que puede tener el propietario o el usuario del espacio, sino su forma de vivirlo, ¿no? Nosotros generalmente le preguntamos desde cuál es su película favorita hasta cuál es la canción que escuchó esta mañana mientras estaba viniendo la entrevista, porque son pistas que nos van dando la forma en la cual nosotros tendríamos que proceder y hacer una propuesta específica para esta persona. Entonces, la selección como tal tiene que ver con el concepto. La selección de esa paleta tiene que ver con el concepto y este concepto parte de esa entrevista y el conocimiento que nosotros tenemos que tener de nuestros clientes. Es por eso que además nosotros de alguna manera llegamos a conocer esa intimidad de las personas, que todos nuestros clientes terminan siendo después nuestros grandes amigos y con ellos trabajamos simultáneamente en esta selección también de todos los elementos, que puede llegar a ser tan caprichoso como por ejemplo el ejemplo que les comentaba hace un momento de árboles rosa exclusivamente. Otro de nuestros clientes, por ejemplo, nos pidió junto a su cocina tener un árbol de olivo negro. Y tuvimos que conseguir un árbol de olivo negro por todo el país buscándolo. Para eso también nos asesoramos justamente con estas personas que trabajan en botánica, etcétera, para poder tener un árbol de olivo negro. Y a la final, esa es una casa que se llama la Casa Olivo Negro, justamente porque era el capricho específico de nuestro cliente que quería tener ese tipo de árbol. Y bueno, es súper amplia la posibilidad. A la final, lo lindo de tener un elemento vegetal dentro de los espacios es que este nos recuerda de que el lugar tiene vida también y que nosotros vamos a tener algo que merece cuidado y que merece atención. Les voy a contar un caso muy personal. En mi departamento, yo vivo en un departamento en donde tengo una jardinera en la parte frontal y yo no tengo mucho tiempo como para mantener las plantas y todo. Entonces, justamente con los botánicos que trabajan con nuestra empresa, identificamos especies que requieran el mínimo cuidado posible. De manera que cuando yo abra mi ventana tenga entonces un jardín hermoso, pero que no le deba dedicar demasiado tiempo. Así que depende muchísimo de cuál va a ser nuestro modus vivendi para poderle dar atención, pero sí les recomiendo siempre tener un elemento vegetal dentro de casa porque nos recuerda que estamos vivos, que no estamos solos, que tenemos que dar atención también a esto. Hace más humano el lugar. Creo que el cemento como tal tiene una historia muy amplia dentro de la arquitectura, es decir, dentro del diseño arquitectónico existen episodios muy antiguos sobre esto y recuerdo, por ejemplo, edificios en Chicago que han sido desarrollados íntegramente en cemento y que son rascacielos y en donde se los exponía totalmente como para mostrarlo al material honesto. Después viene la moda del hierro y etcétera. Y creo que entonces, a pesar de que tiene una historia antigua, siempre está suscitado a el momento de qué es lo que busca la estética, qué es lo que está de moda y en algunos casos hemos tenido que cubrirlo y en otros casos hemos tenido que mostrarlo y resaltarlo. A mí particularmente me gusta que siempre los materiales puedan ser expuestos y que puedan mostrarse honestos como tal. El cemento, por ejemplo, creo que hoy en día tiene un papel muy importante en la estética más contemporánea de la arquitectura y al ser un material frío, al ser un material rígido, al ser un material cruento,
independientemente de cómo a este lo vayamos a trabajar, porque también hay infinidad de posibilidades. Creo que se hace justamente mucho más importante el que podamos combinarlo con arquitectura de paisaje, para que estos dos elementos, del frío y este natural más cálido y acogedor que nos recuerda que estamos vivos, puedan tener una comunión muy linda y que se vea bien, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día tenemos varios proyectos en los cuales se los desarrolla con hormigón visto, por ejemplo. Y creo que siempre el común denominador en esos proyectos es que la presencia vegetal sea mucho más agresiva que en otros en donde no ponemos hormigón visto. Por ahí puede ser. Algunos proyectos ya construidos, por ejemplo, tenemos una casa que se llama MM, en donde teníamos una colaboración muy simpática con otros arquitectos, paisajistas y diseñadores, por cierto, en donde el jardín vertical cubre un área de más o menos unos 70 metros cuadrados dentro de la casa. Y claro, se ve muchísimo hormigón dentro de la casa expuesto, visto, pero por cierto, el tema vegetal hace que entonces se equilibren las dos cosas. Ese es un proyecto que a mí me parece muy agradable. En la ciudad de Loja tenemos una casa que se llama Concreto Dual, en donde también hay una perforación en la parte superior de la cubierta para provocar iluminación cenital, y en todo ese camino de la perforación que cruza de extremo a extremo la vivienda hay elementos vegetales en macetería para hacer todo un pasillo de palmeras y de una serie de otras cosas, otros elementos vegetales, y que se vea la casa mucho más humana. Todas las paredes quedan en hormigón visto. Hoy estamos en el estudio desarrollando algunos otros proyectos en donde se ve el hormigón, pero creo que, como les repito, la constante siempre en estos casos es buscar más bien una participación más explosiva de la parte natural para de alguna manera restarle la atención y protagonismo al hormigón y más bien generar un equilibrio. A partir del momento en el que se fundó el estudio de INAI Arquitectura, que tiene ya una década hasta el día de hoy, hemos podido ir mostrándole a la gente que existe la posibilidad de mezclar la arquitectura con el diseño y con el arte.